Bien, el tema que vamos a hablar es acerca de lo que es la importancia de la sinantropometría y esto relacionarlo con lo que significa evaluación nutricional, ¿sí? Antes de iniciar con el tema, obviamente vamos a hablar un poquito de cómo llegó esto acá en el Perú, un poquito de definición, un poco acerca de qué nosotros usamos comúnmente para poder hacer un tema de evaluación y cuál es la propuesta de la sinantropometría en este caso, no solamente tomando un aspecto de unas variables, sino un conjunto de variables y relacionarlo con lo que nosotros más usamos. En el contexto que voy a desarrollar, ustedes van a entender a qué me refiero. Esto de la sinantropometría acá en el Perú llegó aproximadamente hace 8 años. Eso significa que es relativamente nuevo, ¿no? Considerando de que en Sudamérica llegó aproximadamente hace 25 años y el primer país en poder desarrollar estos temas fue Argentina, ¿okay? Entonces nosotros tenemos aproximadamente hace 8 años. El primer tema que se desarrolló en sinantropometría fue aproximadamente hace 12 años. Esto se desarrolló en la Universidad Mayor de San Marcos. No en la Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina, sino en Educación Física, que en ese momento quedaba acá cerca, ¿no? En Ciudad Universitaria. Como yo vivo en el Callao, yo estudié en la Vía Real, pues yo me venía de Bravo Chico, ¿no? Toda la parte de la Venezuela también. Y recuerdo que una vez venía en el carro y vi pues en un poste un afiche pegado que decía sinantropometría, era de 5 días, ¿no? Sinantropometría costaba $10, que eran en ese momento, claro, 30 soles costaba en realidad, 30 soles, y habían figuras de deportistas, ¿no? Entonces la primera impresión que yo tuve al momento de pasar, decía sinantropometría, y dije, wow, o sea, van a pasar buenas películas, ¿no? Y por una semana, o sea, la cosa va a estar bastante bien, ¿no? Llego a mi casa, y dada la casualidad que cada vez que yo regresaba con el carro, sea porque, no sé, Stalin me empujaba o miraba por la ventana, siempre tenía que ver el afiche. Y dije, bueno, el tema va a estar muy bueno. Llegué a la universidad y convencí a 9 de mis amigos, nosotros estábamos de segundo, casi tercer año de nutrición, a 9 de mis amigos para ir a matricularnos, porque, o sea, el cine iba a estar bien, ¿no? Por 5 días, imagínense. Los convencí y nos matriculamos, éramos 10. Recuerdo que entramos a la San Marcos, el auditorio era como para 300 a 500 personas y solamente había 20 personas, de los cuales 10 personas eran estudiantes de educación física y 10 eran mis amigos, no eran mis amigos que vivíamos a ver el cine. El tema fue que llegamos, empezamos a observar, obviamente a la salida me querían asesinar, era lo más lógico. Pero había algo que llamaba la atención en realidad. Para serles sincero, no entendíamos nada, pero llamaba mucha la atención, ¿no? Luego, al pasar los 5 días, nos divertimos mucho, no entendimos casi nada, pero obviamente, o sea, hace el segundo año estábamos con qué cursos, terminando matemática, lenguaje, o sea, si quieren entramos a la carrera misma, se imaginan el tema, ¿no? Pero fue el primer curso que se desarrolló acá en el Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Okay? Tuve la oportunidad, yo recuerdo de que había un señor, justo un profesor de educación física que estaba dictando la parte práctica precisamente de sinantropometría, estamos hablando de hace muchos años, 12 años, un poquito más tal vez, y él dio la primera capacitación como tal, porque el curso de los 5 días estaba relacionado más a deporte, ¿no? O sea, el tema de sinantropometría se veía muy poco. Y este señor profesor que sirvió, digamos, de apoyo al curso, dio el primer taller. Y el primer taller solamente fueron para 10 personas. En esa época, ¿quiénes se inscribieron? Se inscribieron solamente los directores de escuela de educación física. También estuvo la directora de escuela de nutrición de la San Marcos, recuerdo. Eran 10 personas que se inscribieron. Eso se desarrolló en Rizo, Miraflores. Ahí se desarrolló. No, Rizo es Lince, ¿no? Lince, ahí se desarrolló el primer curso. Yo recuerdo que, obviamente yo estudiante, no tenía plata, el curso estaba a 300 soles,
pero algo a mí me llamaba la atención, obviamente. Yo recuerdo que llego, porque tenía la dirección, llego al segundo piso y dije, voy a tocar la puerta, ¿no? Inventar cualquier cosa, pero no me salía. Yo escuchaba ahí, pues, ¿no?, que el curso se estaba desarrollando. El curso empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. El tema está en que, como no tenía dinero, simplemente no ingresé y me fui triste. Así fue el tema. Pasó el tiempo, este mismo señor que está en el Perú desarrolla un seminario de cineantropometría. El primer seminario como tal, como cineantropometría, que se ve en el Perú. Se desarrolló en el Auditorio de las Américas, en el Estadio Nacional. Eso fue hace aproximadamente 12 años. Un poquito de recuerdo, ¿no? El primer seminario como tal que se desarrolla en el Perú. Él estaba promocionando el tema. Me lo encontré por casualidad, porque obviamente yo había dado todo por perdido. Recuerdo que ustedes han llevado también en la universidad el tema de investigación, ¿no?, que es un tema que también se ve en la universidad. Yo recuerdo que en la vida real había un seminario de investigación que había hecho un grupo de ahí, seminario de investigación, y uno como alumno obviamente va y colabora, ¿no?, con el seminario, se pone bien bonito con su corbata, ¿no?, y se emociona porque le dan también su certificado, ¿no?, bases de alumnos. Y resulta de que yo también estaba metido en el tema, pero parte de la tarea que nos habían dejado era entrevistar a un nutricionista deportivo. Entonces mi amigo me dice, acompáñame al Estadio Nacional porque hay un congreso de Gatorade y pues para hacer una entrevista, etc. Fuimos. El gran problema era, para ingresar al estadio también se pagaba entrada. Obviamente no teníamos plata, pues. Pero con un carro que entraba, nos fuimos por atrás, y la cosa que entramos al tema, nosotros decimos, bueno, entramos al estadio, nos mezclamos con la gente y nadie se va a dar cuenta. Bueno, la idea estaba bien, el problema era que cuando entramos, todo el mundo estaba en buzo y nosotros estábamos con camisa y corbata. Era el gran detalle de lo más, que si uno miraba de los 200 que había, nos identificaban, ¿no? Ese era el problema. El tema es que ese señor estaba ahí. Yo recuerdo de que yo me animé porque él decía que iba a dictar un curso en el Salón de las Américas, y yo le dije, profesor, yo le ayudo, ni siquiera se acordaba de mí, profesor, yo le ayudo. Entonces dije, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces yo decía, muy bien, yo no sé qué es la cineantropometría, mis amigos de la universidad tampoco saben qué es la cineantropometría, por lo tanto estamos en la misma condición, ¿no? La cosa va bien por ahí. Y convencí a 30 personas que se matricularon en el curso. Se matricularon 30 personas, y este profesor que no me hacía caso, por fin me dijo, empezó a hacer caso, ¿no? Mi primera experiencia en esos puntos fue apretar la laptop, porque yo le pasaba la diapositiva. Fue mi primera experiencia. Pasaron los años, pasó un año, perdón, y decido estudiar el tema de cineantropometría. Tuve la suerte, digo yo, es un tema básicamente porque no sé si era la única opción, porque estaba fuera del país. Obviamente yo fui fuera del país. Cuando yo llego no conocía a nadie, no conocía a nadie, a nadie, ¿no? Y tuve la suerte que en Argentina, que fue el primer país donde yo, digamos, recibí este tipo de educación, tuve la suerte que en Argentina se estaban realizando muchos proyectos, porque se estaba dando mucha importancia a la cineantropometría como tal. O sea, no fue de inmediato cuando llegó ese tema que le dieron importancia, también demoró. Entonces recuerdo que se establece en todos los clubes de Argentina un proyecto piloto para 5.000 personas, después iban a ser para 72.000 personas, en hacer evaluaciones deportivas previas a las inscripciones. O sea, hay muchos clubes en realidad. Si un chico se inscribía al club, tenía que pasar por un tema de evaluación médica, y dentro de ellos estaba la cineantropometría. Entonces, de ese grupo, que éramos 8, teníamos que evaluar a casi 6.000 personas. Entonces, mi tema que inicié fue básicamente por práctica. A eso voy, ¿no? Evaluaba 100 por día. Y ya se imagina, ¿no? Pasaba un mes, 2 meses, 3 meses y eran 100 por día, ¿no? O sea, contaba 200, 300, 400, 500. Y después me venían alrededor de 72.000 personas. O sea, la práctica como que la tenía hasta en la mente, ¿no? ¿Han visto ustedes cuando ustedes van a ver un tema y dicen evaluación, ¿no? Vamos a poner pliegue del tríceps, y dicen vamos a ubicar el acromio, y tienen que tocar, ¿no?
No, yo ya lo miraba, ya lo sabía. O sea, estaba tan psicoseado el tema, que era un tema básicamente así, después de muchas personas, digamos, de tener la experiencia de muchas personas. Y tuve la oportunidad de certificarme de frente a nivel 3. ¿No? El segundo a nivel 2 Sudamérica. Primero fue obviamente que es nivel 4, actualmente que representa, ¿no? El segundo inmediato fui yo. Después ya no hay, pero no se tiene esperanza que no se pueda. El primer curso que se inicia acá de certificación AISA para Perú, yo recuerdo que yo dictaba clases en la zona de prensa del estadio River Plate, del Monumental. En la zona de prensa dictaba clases yo, y está encargado de la parte práctica, básicamente hacía pura práctica. El que dictaba, en realidad encargado de todo, el director de todo, era el magíster Francis Holwart, era encargado de todo. Yo recuerdo que llega un amigo, que por eso es amigo, chileno, Salas. Llega el chileno Salas, recuerdo que él se estaba recertificando. Entonces yo parte de la evaluación, yo estaba ahí también con él, obviamente, yo ya tenía, o sea, estaba como modelo y etcétera. Y recuerdo que él me dice, ¿tú eres de Perú? Sí, le digo, yo me voy para Perú a dictar un curso de AISA. El primer curso de AISA que dije en Perú, de verdad, sí, ¿dónde? En la agraria, me dice. Entonces obviamente estaba un poco picón, ¿no? Estaba bien, decía, obviamente ya me había certificado, decía, ¿por qué no vengo? Y etcétera. Pero fue el primero que vino a Perú. Dicho sea de paso, fueron 30 los inscritos y creo que uno aprobó, los demás desaprobaron. Y el curso estaba como 750 soles, 800 soles casi. Y como el tema de la membresía se salía bien carito, ¿no? Imagínense. Pero claro, era nuevo el curso acá en realidad, ¿no? Entonces, cuando se dicta el segundo curso, lo dicto yo. El segundo curso ya me vengo acá a Perú y lo dicto yo, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente no es por mí, es por un tema de que cada profesional crece según el esfuerzo que se brinda, ¿no? O sea, según cómo suba la camiseta en realidad. Tuve la oportunidad de conocer grandes profesionales que en ese momento estuvieron como alumnos, ¿ok? Por ejemplo, como Andrés Anampa, no sé si me ubica, un buen profesional en realidad, ha investigado mucho, es investigador inclusive, el licenciado Agüero, que no fue mi alumno, pero estuvo conmigo en muchas cosas bueno, un par de cosas donde yo fui, pero lo conocí cuando tenía muchas ganas de aprender. Ahora es todo un profesional nivel 3, da buenos cursos, ¿no? Investiga mucho, ha avanzado mucho en su carrera. Alumno ya como tal, primer alumno, el licenciado Vito Flores, un buen profesional también que ha avanzado muchísimo, ¿no? Ha viajado por muchos países, en realidad también hace mucha investigación. Y bueno, también fue Katy Cántaro, ¿no? Que ahora está también nivel 3, que ha avanzado muchísimo, ustedes la conocen también, nutricionista de fútbol de la selección peruana de menores. Pero gente, obviamente, que a mí me ha sorprendido muchísimo por el empeño y la dedicación que han tenido, y ahora son muy buenos profesionales en el tema, no solamente en antropometría, sino en muchos temas también, ¿okay? Entonces, a partir de ahí ya se empiezan a desarrollar muchos cursos en realidad, ¿okay? Se empiezan a desarrollar muchos cursos. Es por eso digo que esto es relativamente nuevo, considerando de que inició Sudamérica aproximadamente hace 25 años. Nosotros tenemos como 8 años como tal, ¿no? 8 años como tal. Bien. Para nosotros hablar de cineantropometría, tendríamos que empezar primero en saber qué es cineantropometría, ¿sí? Si nosotros lo vemos así como tal, obviamente vamos a dividir la palabra cineantropometría en 3 partes, ¿verdad? Cine, que significa película, no, yo pensaba que era película. Significa movimiento. Antropo, que significa hombre, y metría, medición, ¿verdad? O sea, medición del hombre en movimiento, ¿no? Sí, pero hay que sacar un poquito con pinza el tema, porque si yo digo como tal, o sea, yo me pongo aquí, ¿ok?
el licenciado Henry está con un cronómetro y yo corro 20 metros y me mide la marca, obviamente es la medición del orden de movimiento, ¿no? Y se confunde el tema, ¿ok? Entonces, esto se lleva a otro plano. ¿Qué es la sinantropometría? La sinantropometría es la interfase cuantitativa entre la estructura y su función, o entre la anatomía o la fisiología, también se le dice, ¿ok? Estructura o función, o anatomía y fisiología. Ahora, pasando al hito para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, ¿ok? Lo vamos a hablar desde el punto de vista deportivo, ¿ok? Y lo vamos a hablar también desde el punto de vista de salud propia, ¿sí? Lo que vemos nosotros en el consultorio, ¿ok? Bien, desde el punto de vista deportivo tenemos estructura y función. ¿Saben quién es él? Michael Phelps. Último, ¿no? Phelps, ¿no? Phelps, muy bien. Campeón, ¿no? Usted es el campeón de natación, etc. Porque de estructura a función. Digamos que, ¿cómo se llama usted? Sí, Catherine, ya. Digamos que a Catherine el gobierno le contrata, el gobierno de China le contrata y le dice: Catherine, ¿sabes qué cosa? Me tienes que ubicar a un posible campeón mundial de natación, ¿ok? Entonces, obviamente, Catherine tiene que buscar a una persona con ciertas características, ¿no? Pues no vas a buscar uno que tenga ojos verdes, eso no vale para natación, obviamente ciertas características con relación a la dimensión del cuerpo. Por ejemplo, Catherine buscaría tal vez a una persona que mida no menos de 1,85 m, 1,90 m mejor, ¿ok? Una persona que al momento de extender los brazos, por lo menos la distancia entre las zonas más distales de los brazos sea 10 centímetros más que su talla. Estamos hablando, si el tipo mide 1,90 m, ¿cuánto tendría que medir? 2 metros, ¿ok? Estamos hablando que el tema de la longitud de la mano no sea menos de 25 centímetros. O sea, 25 centímetros más o menos así, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que el tema del pie no puede ser talla 37, ¿no? Imposible, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, este señor, ¿de qué tamaño es su pie? Aproximadamente 43,7 centímetros. Es así su pie. Obviamente tiene una aleta. Obviamente, Catherine buscaría una persona que tenga caderas estrechas para que al momento de ingresar en el agua ejerza menos turbulencia en el agua, ¿ok? Entonces estamos hablando de ciertas características, ¿sí? Entonces, Katy haría de 100.000 personas, empieza obviamente a filtrar, ¿no? Una cosa es la característica morfológica y después viene la parte física, ¿no? Ustedes han visto, nosotros han visto entre los amigos, hay personas que cuando van a jugar al fútbol, ¿cómo van? Con sus canilleras, tobilleras, ¿no? Y cuando van dan miedo, ¿no? Pero ponle la pelota, se patean solito, ¿no? Entonces, una cosa, no, se han visto en el fútbol, ¿no? Me supongo que ustedes han estado ahí, ¿no? Claro, o sea, pero dan miedo al principio, ¿no? Dan miedo, o sea, la persona se persina, pero vamos al otro ejemplo, ¿ok? Al otro ejemplo. A ver, ¿cómo se llama usted? Brenda. Muy bien, Brenda. A ti te contrata el país de Alemania, ¿ok? Hitler te dice: Brenda, ¿sabes qué cosa? Queremos que ubiques al posible campeón mundial de halterofilia, el levantamiento de pesas, ¿ok? Obviamente, Brenda, que buscaría a una persona de brazos largos, así como brazos cortos. Claro, porque ahí está, ¿no? Brazos cortos, ¿por qué? Porque obviamente el de brazo largo, el recorrido es mayor, se le quiere. El brazo corto que es pim, pim, se acabó, ¿ok? Tendría que tener las piernas cortas, ¿no? Para que el centro de gravedad esté más cerca al piso, por lo tanto ejerza mayor estabilidad, ¿ok? El tronco ancho. Las rodillas, los diámetros de los cóndilos, ¿no? La distancia de los cóndilos del fémur, ¿tendrían que ser angostos o grandes? Grandes, ¿ok? Aproximadamente 12-13, si fuese 13 mejor, ¿ok? Entonces estamos hablando de ciertas características, o sea, una estructura obedece a una función, ¿ok? Bien, estamos hablando del punto de vista deportivo, ¿ya? Entonces vamos a hablar del otro punto de vista. Tal vez en el siguiente punto les haga recuerdo, no sé, a sus enamorados, no sé.
digamos, ¿ok? Digamos por ahí. Nosotros evaluamos el perímetro de cintura de alguien. Es antropometría, realmente es antropometría, menos invasivo es antropometría. Y esa persona, por ejemplo, tiene, no sé, tiene 120 centímetros de perímetro de cintura. Una consulta, perímetro de cintura y perímetro abdominal, ¿es lo mismo? No, ¿verdad? ¿Es lo mismo? No, ¿verdad? Son diferentes, muy bien. Ya. Medimos perímetro de cintura, tiene 120, ¿ok? Una estructura, ¿qué posible función podría tener eso? A ver, ¿quién me dice? Del análisis nuestro, obviamente, ¿no? Porque la antropometría obviamente es muy amplio, en realidad. Porque nosotros también podríamos hablar de altura rodilla o de envergadura, ¿ok? Y esto relacionarlo, obviamente, con ecuaciones para el tema de la talla, ¿no? A eso voy, o sea, estamos hablando de este tema. La posible función sería, obviamente, a eso voy, ¿ya? Sería como el deportista, ¿no? Tiene la estructura, pero vamos a hacer la prueba física, ¿no? Vamos a contrastar eso. Entonces, tenemos la estructura. ¿Cuál sería la posible función? Que este tipo sufre colesterol, triglicéridos altos. Exacto. Desarrolla el síndrome metabólico. Sí. Exacto. ¿Ok? Entonces, fíjense que una estructura obedece a una posible función. ¿A dónde va lo que es la sinantropometría? Que es la parte casi final, que voy a llegar con un ejemplo, obviamente. Nosotros evaluamos a una persona. La sinantropometría, por ejemplo, te puede dar cuánto de masa muscular tiene una persona, cuánto de masa adiposa tiene una persona y cuánto de hueso tiene una persona. ¿Ok? Hay dos más, pero que no son tan importantes para nosotros, que es la parte visceral y de la piel. Nosotros tenemos a un paciente. Ese paciente pesa 80 kilos. Vamos a suponer, hipotéticamente, que ese paciente esté con obesidad. Ustedes le hacen la dieta, no sé, la dieta de limón, y ese paciente baja 20 kilos. ¿Qué bajó ese paciente? ¿Qué fue lo que bajó esos 20 kilos? Agua, músculo, grasa también, ¿verdad? Entonces lo que hace o intenta hacer la sinantropometría, como resumen, es precisamente cuantificar aquello. O sea, evalúa a una persona, establece cuánto de masa muscular tiene, cuánto tiene de masa adiposa, cuánto tiene de hueso, y en función de eso, y obviamente si es que tiene, digamos, un objetivo, ¿no? Bajar de peso, subir de peso, saber cuánto o en cuánto ha variado. No estamos hablando de un tema de porcentaje, sino estamos hablando de un tema de kilogramos, de kilos, que después lo voy a explicar al final con un ejemplo. ¿Ok? Ahora, esto comprende en el tema de especificación el tamaño, la forma, proporciones, ¿no? ¿Se acuerdan las proporciones? ¿Sí? Tamaño de brazos, piernas largas, piernas cortas, que ya hablamos. La composición, maduración, función grosera, ¿no? Es todo lo que comprende el tema de sinantropometría. Se aplica en el tema de crecimiento, se aplica en el tema de nutrición, ejercicio. Y obviamente esto se aplica también en diferentes campos, ¿no? Como la medicina, educación física. Hay un tema que es la parte final que también se aplica en lo que es políticas de gobierno. Por ejemplo, cuando yo estuve en el Perú, se han desarrollado para lo que es pensión 65, los dos proyectos de pensión 65 para categorizar precisamente a los adultos mayores, ¿no? Darle la pensión a nivel de Perú. Yo estuve a cargo de la capacitación a los 2 años. Una de las variables que se mencionó para poder hallar el tema de estructura fue envergadura o brazos extendidos. ¿Ok? Entonces, hay algunas medidas que se han establecido inclusive para Perú como política de salud. ¿Sí? Algunas. Después vamos a explicar un poquito más, ¿no? Ese tema. Bien. Entonces, tenemos medidas antropométricas, ¿ok? Antropometría. Si nosotros vemos aquello, esto es con lo que nosotros generalmente nos relacionamos, ¿no? Lo que es el peso, lo que es la talla, ¿no? Que son medidas básicas, eso siempre se tiene que hacer en realidad, y para eso también hay un protocolo, ¿sí? Un protocolo de estandarización.
el índice de masa corporal, la relación, ¿no?, entre lo que es el peso y la altura al cuadrado. Tenemos algunos pliegues, ¿verdad? Algunos pliegues que también nosotros realizamos. Los más comunes son el pliegue del tríceps y el pliegue de la subescapular, ¿no? Ahora actualmente se está utilizando inclusive lo que es el pliegue de la pantorrilla, pero poco usado. Más el tema del pliegue del tríceps, el pliegue de la subescapular. En perímetros tenemos el perímetro abdominal y también el perímetro de brazo medio, ¿no? Perímetro braquial, ¿ok? Digamos que estos son los más usados y nosotros tenemos nuestras tablas de referencia, ¿ok?, de la OMS y etcétera, ¿sí? Estoy hablando de que estas herramientas de tamizaje son lo que nosotros más utilizamos. Ahora, la pregunta es, ¿esto nos genera un diagnóstico nutricional? No, muy bien. Esto no nos genera un diagnóstico nutricional. Esto nos genera un indicador, porque el diagnóstico nutricional es la suma de indicadores, ¿verdad? Dentro de ellos, por ejemplo, está el tema de recordatorio 24 horas, frecuencia de consumo o la herramienta que nosotros utilicemos, ¿ok? Y el tema, por ejemplo, de análisis bioquímico, ¿no? De hemoglobina, exacto. ¿Sí? Entonces, es un conjunto de pasos que yo escuché hace un momento que han hecho un convenio, ¿no?, con INU, que maneja muy bien esos temas y me parece grandioso, ¿no? Grandioso que ustedes puedan tener eso a la mano y aprovechen, ¿no? Porque es muy bueno en realidad, ¿no? Entonces esto me genera un indicador. Ahora, digo esto porque el tema de la sinantropometría también me genera un indicador, ¿sí? A eso voy. Sinantropometría también me genera un indicador. No es un diagnóstico, sino un indicador. Bien. En el tema de composición corporal, nosotros vamos a tener tres grandes áreas de estudio para nosotros poder estudiar este tema. Uno son las reglas y modelos de la composición corporal, el otro es la metodología de la composición corporal y el otro es la variación de la composición corporal. En las reglas y modelos de la composición corporal se refieren a los 5 niveles, ¿sí?, que se va desde un nivel molecular, que es un nivel bastante complejo, ¿ok?, hasta un nivel total, que es el cuerpo humano, ¿sí? Lo que nosotros utilizamos básicamente es el nivel total. ¿Por qué? Porque es un tema no invasivo y a través de ecuaciones de regresión, por ejemplo, si nosotros nos basamos en lo que es IMC, que es peso y talla, hallamos ciertos indicadores que nos sirven para un diagnóstico nutricional. En el tema de la metodología de la composición corporal es donde nosotros nos vamos a detener en realidad, porque este es el tema, ¿no? Este es el tema en realidad, sinantropometría y el tema de cómo se tiene que hacer, se tiene que usar en la evaluación nutricional. Existen muchas, voy a mencionar solamente algunas. Dentro de ellas voy a mencionar lo que es la bioimpedancia, que es lo que también comúnmente se utiliza, ¿ok? La plestimografía, que recién ha llegado al Perú, que bueno, al Perú llegó hace como 4 años, pero igual, o sea, se está utilizando, tiene mucha demanda. Ahora voy a explicar el porqué. El tema de la antropometría convencional y el tema de la sinantropometría. Y en el tema de la variación de la composición corporal se refiere básicamente a los cambios que el cuerpo se genera en el tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando por un tema de crecimiento, estamos hablando por un tema, por ejemplo, de envejecimiento, estamos hablando por un tema también patológico, ¿ok? Esas variaciones que el cuerpo da. Porque si nosotros vemos dentro de la variación de la composición corporal, por decir, una persona que es obesa, ¿ok? Una persona que es obesa. ¿Sería bueno medirle el pliegue a una persona que es obesa? No, ¿verdad? No sirve medir el pliegue. Una persona con sobrepeso sí. ¿Sí? ¿Me entienden? Una persona que tiene edemas tampoco. ¿Ok? Realmente hay factores de corrección, pero para otras cosas, ¿no? Para el peso, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de variación de la composición corporal, ¿es lo mismo medir a un niño de 2 años que a una persona de 30 años? No, porque el niño está creciendo, está cambiando constantemente y la persona de 30 años es como un maniquí, ¿no? Ya no va a crecer, simplemente se viste, estamos hablando desde el punto de vista de la masa muscular, masa adiposa, etc. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a detener acá en lo que es la metodología de la composición corporal y esta foto es básicamente para que ustedes se den cuenta de los diferentes tipos de cuerpos que existen, ¿no? Obviamente le he puesto una foto de deporte porque es lo más representativo que hay, en realidad. Bien, dentro de los métodos
de valoración corporal encontramos tres métodos: un método directo, método indirecto y método doblemente indirecto. En el método directo se refiere a la disección de cadáveres, ¿ok? Es el método estándar, en realidad el gol estándar de todo. ¿Qué significa? Si nosotros, por ejemplo, evaluamos al licenciado Henry en el método directo, para nosotros poder contrarrestar el tema tendríamos que hacer la disección de esto. Entonces creo que no le va a gustar en realidad. Entonces, pero es lo más exacto, porque sacamos cuánto de músculo tiene, cuánto, ¿no? Pero bueno, no creo que quiera eso. El método indirecto, tenemos la hidrodensitometría de determinación de DEXA, ¿no? La tomografía DEXA computarizada, la antropometría validada en cadáveres, en este caso que es la AISA, ¿ok? La única antropometría que ha sido validada en cadáveres es la AISA, que se conoce como, dentro de sus planes de desarrollo, como cineantropometría, ¿ok? Es la única, no existe otra. Ahora, acá hay más, ¿ah? Hay el tema de rayos X, etc. ¿Ok? Y los métodos doblemente indirectos, que están la bioimpedancia, la plastimografía, la antropometría convencional. Ustedes han visto que sacan 4 pliegues y sacan lo que es la masa grasa y la masa magra. Bueno, sí. Eso es un método doblemente indirecto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo quiere ese asunto? El método indirecto se valida en los métodos directos y en los métodos doblemente indirectos se valida en el método indirecto. Así viene el tema. ¿Ok? Esa es la forma como se validan los métodos. Este es el gol estándar de todo. Ahora, una de las cosas que nosotros más utilizamos, ¿sí?, es el tema del índice de masa corporal, ¿verdad? Que es peso sobre la talla al cuadrado. ¿Ok? Esto nos genera un indicador. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Y obviamente es una medida básica que está muy bien. Pero obviamente, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice, define el sobrepeso como un índice de masa corporal igual o superior a 25 y la obesidad como un índice de masa corporal igual o superior a 30. Dice, estos umbrales sirven de referencia para las evaluaciones individuales. No obstante, debe considerarse como una guía aproximativa, pues no puede corresponder al mismo grado de gordura en diferentes individuos. Porque a veces, han visto que a veces esto nos genera problemas. Claro, esto nos genera problemas. Porque ahí tenemos dos personas, ¿verdad? Tenemos a Ronnie Coleman y a Alvarito Bonachón, a un suma. Por ejemplo, estos dos señores pesan lo mismo y tallan lo mismo. Según el IMC, están con obesidad. Pero este señor tiene obesidad ¿en base a qué? A la masa muscular. Y eso cambia. ¿Ok? Y eso cambia. Muy bien. En los deportes, generalmente, esto da muchos problemas, ¿ah? Fíjense acá. Tenemos una persona que hace fondo, disco, salto en alto, fisiculturismo y halterofilia. ¿Ok? Levantamiento de peso. Fíjense el tema del disco. El disco, este es el señor que está acá. Tiene 32.8. ¿Esto qué significa? Que está con sobrepeso. ¿Sobrepeso o obesidad? Obesidad. Muy bien. ¿Pero está con obesidad? No, no está con obesidad. ¿Ok? Es imposible que esté con obesidad. Obviamente su estructura corporal es ancha, ¿no? Tiene bastante hueso en realidad. El fisiculturista, por ejemplo, está con 35.5 de índice de masa corporal. Obviamente el halterofílico sí, ¿verdad? 54.5, ¿no? Ese sí, Una pregunta, ¿quién es más fuerte, el fisiculturista o el Gordito Bonachón que está para el lado de ella? El Gordito Bonachón, ¿no? Claro, porque el Gordito Bonachón, su entrenamiento es para levantar un edificio, ¿no? Y el otro simplemente para verse simétrico. Obviamente también es fuerte, ¿no? Que no sea fuerte. Ahora, ¿se acuerdan de la persona que hacía disco? ¿Sí? Que tenía 32 puntos y algo, ¿verdad? Estaba como obesidad, pero se le veía que no era obesidad. Acá tenemos un caso. Estos son los datos de dos jugadores de fútbol, ya que hablaron de fútbol. Uno es de Marcelo Salas y otro es de Di María. ¿Ok? Esto lo evaluó mi amigo, Marcelo Salas y Di María. ¿Sí? Sí se ubican, ¿no? Marcelo Salas y Di María. Por ejemplo, fíjense acá, ¿no? Marcelo Salas tenía un índice de masa corporal de 26.4 y Di María de 19.3. ¿Ok?
el entrenador, en este caso, ojo que Di María juega en Real Madrid, juega en un equipo grande, Marcelo Sala en un equipo grande, o sea, no estamos hablando de que el entrenador que diga al nutricionista, yo quiero que le subas de peso, al otro que le baje de peso, si el nutricionista le dice que no, tiene que sustentar el por qué no, y si le dice que sí, de la misma manera. Entonces, lo mismo pasó con mi amigo, ¿no? Le dijeron, ¿sabes qué? A Marcelo Sala me lo tienes que bajar de peso, y a Di María me lo tienes que subir de peso. Si mi amigo le hubiera hecho caso y Di María hubiera subido de peso, jamás hubiera pasado Di María a jugar al Real Madrid de España. Jamás. Es como el caso de Gastón Gaudio, que fue un top 10 en tenis, y el tipo ganaba a todo el mundo. Mi amigo era el entrenador de él, el profesor Horacio Anselmi, y resulta de que un español le dijo, no, tienes que subir más masa muscular. Él subió 10 kilos de masa muscular y no ganó nadie. Y se le veía bien, ¿eh? En realidad se le veía bien, pero no ganó nadie porque esos 10 kilos de masa muscular no le servían para nada, ¿no? Porque en el deporte hay un óptimo, hay un mínimo y hay un óptimo, ¿sí? En las personas que no hacen deporte también lo hay, ¿sí? Esa es la parte final que vamos a ver. Entonces, fíjense acá, ¿no? ¿Cómo podía sustentar eso? Básicamente eran los diámetros óseos. Fíjense acá. Estos diámetros eran los de Marcelo Salas y estos eran los de Di María. ¿Qué significa esto? Esta zona de acá. Esta es la zona diacromial, o sea, aquí y acá. Marcelo Salas lo tenía así, ¿han visto? ¿Algunos lo tienen así? ¿De dos son más menuditos? Sí. Exacto. Es como el tema. A ver. ¿Cuál es su nombre? Segundo. Ya, segundo. Yo me di otra ya segundo. Muy bien. Ya. Yo voy al licenciado Segundo y le digo, licenciado, ¿sabe qué cosa? Yo justo entro al consultorio y veo un cuadro de Arnold Schwarzenegger así, ¿no? Entonces le digo, licenciado Segundo, ¿sabe qué cosa? Yo la verdad estoy muy emocionado por el cuadro, yo quiero sacar esos brazos, dígame, ¿qué comer? Licenciado Segundo, ¿usted qué me dice? No, tampoco me mire con pena, ¿eh? Obviamente es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque si yo hablo acerca de estructuras, mi húmero, que mide 5.5, no me sirve, o sea, tendría que medir por lo menos 7. Si mide 7 mi húmero, o sea, la distancia 7, en mi hueso el húmero es más ancho, por lo tanto hay mayor área para la masa muscular. ¿Ok? Es un ejemplo porque de esa manera mi amigo sustentó el por qué no le podía subir el peso a Di María. ¿Se dan cuenta de lo importante? Y eso es sin antropometría en realidad. Eso básicamente es sin antropometría. Porque si nosotros nos vamos al peso y la talla, perímetro abdominal, es muy importante, pero para estos casos obviamente no me sirve mucho. ¿Sí? Entonces la estructura corporal es muy importante, sobre todo cuando ustedes ven que actualmente más sucede en el tema de las mujeres, ¿eh? Digo esto porque si nosotros, por ejemplo, vemos a un chico así panzón, el chico se ríe, ¿no? ¿Se han visto? Estás panzón y jajaja se ríe, ¿no? Una chica que le digas eso, le manda la moto, ¿no? Es así, es asesino, o sea, el tema es así fatal, se deprime. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces llegan al consultorio chicas que quieren bajar ciertas partes del cuerpo o dicen, ¿sabes qué? Quiero aumentar piernas, ¿no? Pero si uno hace la evaluación, porque obviamente va al gimnasio y si el entrenador no tiene resultados, alguien tiene la culpa y siempre va a ser nutricionista, ese es el tema, ese es el punto. Entonces, simplemente con un análisis de los diámetros de los cóndilos del fémur se soluciona el problema. Simplemente explicando esto. Entonces, por eso es importante el tema de estructura, ¿no? Estructura corporal. Ahora, el índice de masa corporal, volviendo, porque estamos hablando del índice, ¿no? El problema fue con estos dos jugadores en el índice, a eso hoy mi amigo se basó en la estructura. El punto básico también del índice de masa corporal es que nosotros como nutricionistas tendríamos que tener cuidado en el tema de interpretación. ¿Qué pasaría si nosotros nos viene una chica con un índice de masa corporal de 23? ¿Está bien o está mal? Índice de masa corporal de 23. Está bien hasta cierta parte, porque si esta chica es de origen chino, o sea, es una china, está mal.
Porque el índice de masa corporal, en el caso de las chinas, a partir de 23 se relaciona con un aumento o de la aparición del síndrome metabólico. ¿Se me entiende? Exacto. Y es una cuestión también de genes, ¿no? Por el tiempo que se ha dado. Imagínense el sobrepeso, ¿no? En el caso de los de Hong Kong, mujeres, obesidad a partir de ¿cuánto? De 22.6. Entonces es tan importante saber, y sobre todo acá en nuestro Perú, que vienen de diferentes partes del mundo, ¿no? Vienen de muchas partes del mundo, y nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? No tienes que subir un poquito más inclusive. Y obviamente hay una gran relación con la aparición de muchas enfermedades relacionadas. Bueno, ahora, de estos temas hay mucho más en realidad, ¿ok? Solamente he mostrado algunas cosas más. Hay mucho. Perímetro abdominal, hay muchos en realidad. Solamente he mostrado algunos porque este tema es bastante amplio. Tenemos el tema de la bioimpedancia, ¿no? Que es el otro uso que generalmente usamos, ¿no? Todos hemos usado en alguna vez la bioimpedancia. Yo me he olvidado, pero yo tengo otro que se mide con el dedo. Es tipo gimbal, así, tipo huella digital. Pones la huella digital y te saca cuánto de masa grasa tienes y de masa magra. Sí, es impresionante, ¿ah? Lo bueno es que convence, porque ustedes le ponen a un paciente y se emociona hasta las lágrimas. Te llora, sí te llora. Y le cuenta a todo el barrio y todo el barrio va a tu emoción. Entonces, hemos usado esto. Ahora, mucho cuidado con el uso de esto. ¿Ok? Porque esto obviamente tiene ciertas recomendaciones en el momento de usar. Lo primero es que esto obedece, obviamente, a una transmisión eléctrica. Por lo tanto, si nosotros vamos con la mano húmeda, esto falló. O vamos con el pie húmedo, esto falló. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿ok? ¿Cómo se llama usted? ¿Carla? Karen. Karen, muy bien. Karen me mide la bioimpedancia, ¿ok? La bioimpedancia y me saca que yo tengo, no sé, tengo 20% de grasa, ¿ok, Karen? 20% de grasa. Y resulta de que yo me voy y estoy saliendo y Karen se olvidó apuntarlo. Pero como yo estoy por las rejas, por allá, y me llama el toque, me dice, ¿sabes qué? Tienes que venir. Y me dice, no, porque la pila se bajó. Inventa cualquier cosa porque se había olvidado, pero salió 20%. Pero yo en el camino, ¿ok? La licenciada me invitó su agua y yo me lo tomé el agua, porque la botella no se puede tomar inmediato. Y yo ingreso. Me lo puedo tomar en menos de un minuto, ¿ah? Eso es rápido. Ella me evalúa. ¿Las medidas salen igual o diferente? Diferente. Fíjense qué pasó. Digamos que Karen me evalúa, sale 20. Ella lo va a apuntar y se olvidó. Pasó 20 minutos, yo salí y empecé a correr en el parque. ¿No? Y después de correr en el parque yo regreso porque ella me dice que se había olvidado. A la media hora regreso. Me sequé y todo lo demás. Es más, descansé 10 minutos. La medida sale igual o diferente. Digo esto porque cuando se hace en los gimnasios, a veces no se pregunta o no se toma en cuenta si la persona es su actividad física. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo he consumido esas pastillas que venden, al por mayor que se venden, que son esas pastillas de L-carnitina, que es por las puras, y que esto viene asociado siempre a un diurético, que obviamente no te lo dicen, pero si tú lees el rotulado está asociado a diuréticos. ¿Serviría o no serviría? Tampoco sirve. Y en muchos lugares se consumen esas pastillas. ¿Qué pasaría, digamos, yo me encuentro con el licenciado Iván, ¿ok? Y nos tiramos una tranca con el licenciado Iván, ¿ok? Una tranca. Sí. Regresamos de la Yunza y resulta de que a las 5 horas yo voy donde Karen a que me evalúe. ¿La medida sale diferente o igual? Sale diferente, ¿ok? La mujer, por ejemplo, en estado de menstruación retiene líquido también. Yo por ejemplo, recuerdo que una vez entrenamos a una chica que fue campeón mundial en judo, y ella justo en el cuadro de competición, justo ese día le tocó tener menstruación. Y ustedes saben que judo es por peso.
me aumentó 2 kilos de peso. El responsable de bajarle la imagínense. Bueno, hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista nutricional, eso sí, pero las mujeres retienen líquido, ¿no? Imagínense el tema de la bioimpedancia también es un problema, ¿ok? Entonces, esto obedece a una serie de requisitos, así que si esto lo van a hacer, tengan mucho cuidado. Yo les voy a explicar para qué esto puede servir en realidad, ¿ok? Para qué esto pueda servir. ¿Cómo se llama usted? Sí. Cintia. Muy bien, Cintia. Cintia, mira, yo voy a tu consultorio y tú tienes la balanza y me paro sobre la balanza, ¿ok? Y yo peso en la balanza 20 kilos. ¿Está bien o está mal la balanza? Está bien. Está mal, ¿verdad? Muy bien. Ya, tú me das la dieta y todo lo demás y yo, supongamos que yo tengo que subir peso, ¿ya? Tú me das la dieta y todo lo demás, yo voy al mes, a los 2 meses, subo a tu balanza y peso 25 kilos. ¿La balanza sigue mal o está bien? Está mal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está bien ahí? Que subí 5 kilos. Entonces, ¿para qué me puede servir esto para medir cambios? A eso iba el ejemplo. O sea, ustedes esto lo pueden en las mismas condiciones. Yo les hago una prueba porque esto es portátil, ¿ok? Sobre todo este es portátil. Ustedes esto háganlo en su casa y después lo mismo háganlo a una cuadra en la playa. Y lo mismo háganlo cerca de una piscina. Posiblemente en la piscina salgan con menos 0 tanto de grasa, ¿no? O sea, teóricamente tan bueno, ¿sabes? Háganlo porque es algo práctico, ¿eh? Y tiene que ser en las mismas condiciones. Por eso digo, para mí los cambios están muy bien. Ahora, de estos de acá, obviamente existen algunos que están muy buenos en realidad, pero lo van a sacar en el precio, ¿sí? Por ejemplo, esto de acá le está costando algo, no sé, $100, $200, ¿no? $300, etcétera, ¿no? El que es bueno está costando alrededor de $30.000. Esa es la gran diferencia. Estamos hablando de una marca buena, ¿no? Si ustedes quieren una marca tan buena, están costando alrededor de $17.000. Hay una promoción si quieren. No puede. Entonces, ustedes en el precio lo van a sacar, ¿no? Básicamente, cuando ustedes vean estos equipos, el tema, por ejemplo, de ingreso de impulso eléctrico es de 5 a 8 ohms. Una marca, ¿no? De ohms que lo ponen. El que es, en realidad, al precio que yo les digo, es de 40. Eso también es un indicador del uso de la máquina, ¿ok? Obviamente te da mucho más cosas, ¿no? Te da mucho más cosas. Esta es la testimografía. Claro, no significa que es así, salgas así. Este aparato cuesta $40.000. Si lo compran, te dieron una promoción, una computadora. El que quieres comprarlo. ¿Cómo viene el tema? Por ejemplo, esto te mide lo que es esto te mide 2 componentes, masa grasa y masa magra. ¿Okay? Masa grasa y masa magra, eso te mide. Para yo poder sacar 2 componentes, yo tengo que tener la densidad del cuerpo. ¿Sí? Si yo tengo la densidad del cuerpo de una persona, simplemente esto lo aplico en la fórmula de Zinn o en la fórmula de Brose y hallo lo que es porque son muy parecidas en realidad, y hallo lo que es la masa grasa y por diferencia la masa magra. ¿Okay? La fórmula de Zinn y la fórmula de Brose están colocadas en todas las bioimpedancias del mundo que puedan existir. Cualquiera de las dos, porque son muy parecidas en realidad, son muy parecidas. Entonces yo tengo que tener la densidad. Para yo tener la densidad igual a que es a masa sobre volumen, ¿verdad? La masa es numéricamente igual al peso, entonces yo necesitaría el volumen. ¿Ok? De aquí nace el término de la hidrodensitometría, ¿no? Que yo tengo un poco de agua, yo me sumerjo en el agua, obviamente bajo ciertas condiciones, el agua sube un poquito y esa parte que sube es mi volumen. ¿Sí? Hago una inspiración, hay pequeñas correcciones que se dan y esa agua que sube es mi volumen. ¿Okay? Hago la ecuación y ya está. ¿Sí? Esto de la hidrodensitometría, que validó a esto, surge en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos tenía que mandar gente para la guerra
y en Estados Unidos se practicaba mucho el fútbol americano, por lo tanto mucha gente se basaba en las tablas de las aseguradoras, pero como tenían mucha masa muscular no podían entrar, era un tema de ley, ¿no? Si tú pasabas ciertos números no pasabas. Básicamente es como si hablar del índice de masa corporal. Entonces Brose inventó la hidrodensitometría, ¿ok? Entonces es muy sencillo, ¿eh? Para la hidrodensitometría tendrías que hacer en tu patio, ¿no? Un hueco, llenarlo de agua, pero obviamente, ¿para qué, no? Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Hace exactamente lo mismo. Tenemos una balanza, ¿sí? Peso casi numéricamente igual a la masa, ¿verdad? Falta el volumen. Este señor ingresa acá, esta puerta se cierra y por lo tanto cuando está dentro ocupa un volumen, ¿o no? A través de los sensores localiza el volumen y simplemente lo que hace es la división. Masa sobre volumen y lo adquiere en la fórmula de Brose, que uno lo puede hacer a mano. Y eso cuesta $40.000. Pero eso vende, pues. La consulta para eso está $200. La gente hace cola, pero eso vende en realidad. Es como el tema, ustedes no se lo han visto, hay una balanza que te mide la cantidad de agua, ¿no? ¿Han visto? Y otras que te miden la cantidad de agua. Según los libros de fisiología, ¿cuánto nosotros tenemos de agua porcentualmente? 60% vamos, ¿ya? Digamos que yo peso 100 kilos. Yo me paso en esa balanza, ¿cuánto sale? 60 kilos. Emocionado hasta las lágrimas. Claro, porque le cuento todo mi mancha, ¿no? Esa balanza es de otro planeta. Pero vende, a eso voy, eso vende. ¿Sí? Eso vende. Entonces tenemos la plethysmografía. Tenemos ecuaciones también de dos componentes que tienen que ver con la antropometría y mucho cuidado también con el tema, ¿no? Ustedes saben que cuando ustedes se meten a internet existen diferentes fórmulas, ¿no? Para poder hallar por diferentes pliegues, ¿no? Te ponen axilar, pliegue pectoral. Salió un nuevo pliegue que vi que era el pliegue de la nalga, ¿no? Nunca había visto. Pero hay muchos pliegues en realidad que hay, y hay diferentes fórmulas que te generan una masa grasa y una masa magra, ¿ok? Fíjense acá, esta es una persona a la cual se le tomó todos los pliegues y al momento de aplicarlo en las diferentes ecuaciones que existen a nivel mundial, que son las más usadas, los resultados fueran diferentes. O sea, ¿qué significa? Que si un colega utiliza una fórmula y otro colega utiliza otra fórmula, los resultados van a ser diferentes. Así que mucho cuidado con el tema, porque a veces tenemos pacientes que vienen de otros lugares y te dicen, no, pero yo cuando fui al consultorio me habían dicho que yo tenía 15% de grasa y acá sale 18%. Posiblemente sea porque utilizaron fórmulas diferentes. ¿Ok? Mucho cuidado en esos temas. Ahora, tenemos ahora el tema del ISAC en sí. ¿Ok? Vamos al centro del seminario. La ISA es una sociedad internacional, ¿ok?, que tiene como objetivo desarrollar los estándares internacionales para la evaluación antropométrica, ¿sí? Y obviamente un esquema internacional de acreditación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan cuando yo hablé de los dos componentes? Que esto genera problemas a veces cuando uno utiliza una fórmula y el otro utiliza otra fórmula. Ya, la ISA, ¿qué es lo que dice? La ISA dice lo siguiente, dice, todos nosotros deberíamos utilizar una sola fórmula. ¿Por qué? Porque el grado de error para todos sería igual. ¿Ok? Y no solamente eso, sino también el ISA dice que todos nosotros tendríamos que utilizar un mismo instrumento. ¿Ok? Todos nosotros deberíamos utilizar un mismo instrumento. Por ejemplo, nosotros acá tenemos 1, 2, 3, 4 plicómetros, ¿verdad? Los 4 están midiendo ¿qué cosa? El pie del tríceps. La pregunta sería, digamos que esas 4 personas sean la misma. La pregunta sería, si yo aplico los diferentes plicómetros a una misma persona y en un mismo punto, la pregunta sería, ¿saldría igual o diferente? Eso sería un problema en realidad, porque tú vas a contrastar con un cuadro y vas a generar un indicador para luego a través de las sumas dar un diagnóstico. Entonces lo que dice la ISAC dice no, hablemos todos un mismo idioma.
Sí, Me pregunta, disculpe, ¿tiene que ser siempre de un solo lado o de ambos lados? eso depende del protocolo. Si tú haces, por ejemplo, a ver, voy a explicar. Carlos, ¿me ayudas, por favor? Voy a hacer un ejemplo práctico, ¿les parece? Dos protocolos, voy a explicar. El protocolo que ustedes, que la OMS propone, que también se hace en hospital, lo que nos enseñan en la universidad, y el protocolo ISA. ¿Ok? ¿Estamos bien? De la suerte escapular. Sí, de la suerte escapular. Por ejemplo, ustedes escucharon el tema del plie de la suerte escapular, ¿verdad? Se lo mencioné. Muy bien. Voy a dar un ejemplo del plie de suerte escapular, método OMS, ¿ok? Porque hay tablas de la OMS que ustedes ven en internet, ¿verdad? Que son válidas. Y voy a aplicar el método ISA, que también son válidos. ¿Ok? Muy bien. Método OMS. ¿Ok? Vamos a trabajar sobre la sección, ¿ok? Sobre la sección no dominante de la persona. ¿Ustedes entienden, no? Ok. Zona izquierda. ¿Estamos bien ahí? Bien. Ubicamos el ángulo inferior de la escápula. Es lo primero que nosotros hacemos. ¿Ok? Después de ubicar el ángulo inferior de la escápula, ubicamos ahí. Y lo que vamos a hacer es 5 centímetros bordear la zona interna de la escápula. O sea, tenemos acá. ¿Lapicero tenés ahí? Ahí ya está. ¿Ok? Borde inferior de la escápula, lo que hacemos es bordear, ¿sí? 5 centímetros hacia arriba. Muy bien. ¿Cómo se aplica acá? Estamos hablando del método OMS, ¿eh? OMS. ¿Bordeas tomando la media para arriba o Solo tenemos acá la escápula. ¿Sí? primero fijas en la mitad? No, el borde interno. ¿Sí? Tenemos la escápula y bordeamos el borde interno. ¿Ok? Bien. Pero como punto de partida es el ángulo inferior de la escápula. Ese es el punto de partida. Después venimos acá, vamos a agarrar sobre la línea y el plicómetro va a ir exactamente en el borde inferior de la escápula. ¿Ok? Este es el método de la OMS. Ustedes se ponen en la página de la OMS y se bajan los cuadros, ¿no? Porque ahí están los cuadros fáciles de bajar. Muy bien. Método ISA. Zona derecha. ¿Ok? En realidad la ISA te dice zona izquierda, zona derecha, divide entre 2 y ese es el resultado. Una cuestión práctica, porque son muchas medidas, te dice si tienes que coger una medida, zona derecha. ¿Sí? Bien. Buscamos lo mismo. Ángulo inferior de la escápula. ¿Ok? Lo mismo, ángulo inferior de la escápula. Y de aquí, de manera diagonal, cuarto cuadrante, vamos a subrayar a 2 centímetros. ¿Se dan cuenta? 2 centímetros, de manera diagonal. ¿Sí? Si nosotros acá hacemos una cruz, sería el cuarto cuadrante, ¿verdad? 45 grados cortamos, 90 grados por encima de 45. 2 centímetros. Ok. ¿Cómo viene el tema de medida? Agarramos sobre la línea y el plicómetro va a ir aproximadamente de esa línea 1 centímetro más abajo. O sea, si acá está el ángulo inferior, ¿a cuánto iría el plicómetro? A 3 centímetros. ¿Ok? Vamos acá y colocamos acá. Este es el pliegue de la subescapular. Estamos hablando de dos protocolos totalmente distintos. ¿Sí me entienden ese tema? Este es el lado dominante y el No lado dominante. ¿Ok? Tenemos método OMS, tenemos método ISA. Diferente interpretación, a eso voy. Y ambos son válidos. ¿En qué se fundamenta que la medida sea a ese lado?
Se fundamenta por un tema, primero una ecuación matemática y después por una cuestión protocolar. Son los dos fundamentos. La cuestión matemática es aquello que ha sido validado en cadáveres, ¿no? Y eso es lo que digamos, sustenta todo el plan del por qué se debería hacer. Pero en realidad lo que dice la Isaac es derecha e izquierda entre dos. La diferencia es por qué lo hago en la derecha. Porque si nosotros vamos a aplicar a Isaac, tendríamos que hacer pliegue, tríceps, subescapular, bíceps, cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo medial, pantorrilla. Se ven que van sumando cosas, aparte de peso, aparte de talla, biacromial, transverso, anteroposterior, ilioacromial, ¿no? Iliocrestidio, ¿sí? ¿Me entienden? Humeral, femoral, muñeca, tobillo, etc. O sea, yo tendría que hacer un conjunto de medidas. Imagínense, pelo de acá, ¿no? Paciente. Entonces, una cuestión para la derecha se puede hacer. ¿Ok? Entonces tenemos uno y tenemos otro. Ya vamos al pliegue del tríceps, ¿ok? Para seguir con el tema. Vamos a hacer OMS, ¿ya? Bien. Bien, vamos a hacer el pliegue del tríceps, método OMS, ¿ok? Bien. ¿Qué te dice el pliegue del tríceps, método OMS? La persona tiene que estar con el brazo flexionado y hacia adentro. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, muy bien. Tenemos que ir de la zona del borde lateral acromial, proceso acromio escapular, ¿ok? Justo en ese proceso acromio escapular es donde se marca o se da la marca, ¿verdad? Marca anatómica. Muy bien. Hacemos la marca anatómica. Para hacer este tipo de medidas, lo que se utiliza es práctico, cuesta un sol en la ferretería. Es el lápiz de ceja, ¿no? Sí, es mucho más fácil porque eso se... No, ya está. Y que lo compre una chica, porque yo fui a comprar una vez y pasó un problema. ¿Ok? Tenemos la primera fase, ¿ok? ¿Dónde viene el tema? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, cuestión protocolar, ¿ok? El tambor abajo, la cinta del cero hacia arriba, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer aquí es pegar. Acá pegamos, acá se pega. Estamos pegando acá. Y la zona de abajo va hacia la zona distal del codo. ¿Cómo se llama esto? Olecrano, ¿ok? Va a la zona distal del olecrano. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Y lo que hacemos es ubicar el punto medio. Ubicamos el punto medio. ¿Sí? Zona distal del olecrano. Ubicamos el punto medio. Después de ubicar el punto medio, esto me puede servir para lo que es el pliegue del tríceps y me puede servir también para lo que es el perímetro braquial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Fíjense acá, la persona se para un poco. Tenemos esto de acá, ¿ok? Para el tema de la medida, esta es la marca. Para el tema de la medida, la persona relaja el brazo. ¿Ok? Para el tema de la medida, la persona relaja el brazo. O sea, solamente para el tema de la enmarcación tiene que estar con el brazo flexionado y hacia adentro. Para el tema de la medida, la persona relaja el brazo. Y es ahí, si es que yo quiero medir lo que es el perímetro braquial, se para un poco el brazo y se mide de esta manera. ¿Ok? De esta manera. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque yo ya tengo la línea de referencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Tengo la línea de referencia. Vuelvo a decir, la marca es flexionado y hacia adentro y la medida es relajado. Ahora, en el tema, por ejemplo, el pliegue, vamos a la zona del olecrano, punto medio y cortamos. ¿Sí? Nos puede servir lo que es el lapicero como punto de referencia. ¿Cómo se toma la medida? Vamos a ir, o sea, las pinzas que vienen a ser los dedos, ¿ok? Vamos a subir aproximadamente 1,5 centímetros a 2 hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba. Y el plicómetro va a ir justo en la cruz. ¿Me entienden? O sea,
Esta es la línea, vamos a subir 1,5 centímetros a 2 hacia arriba y el picómetro va justo en la cruz. Es muy importante el tiempo. Hasta hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud mencionaba que el tiempo que tenía que permanecer el picómetro era de 3 segundos. La ISAP decía 2 segundos. Fíjense, hasta el tema protocolar cambia, ¿no? Yo hago mentalmente 1, 2, 3, recién doy la lectura. No es que lo pongo y doy, porque cuando yo pongo el pliegue, acá el picómetro, perdón, la medida sigue disminuyendo. ¿Por qué? Porque por presión la grasa se desplaza por presión. Ese es el tema. Entonces, pero actualmente la OMS cambió. Actualmente son 2 segundos. ¿Ok? Eso es lo bueno. Ustedes ponen el picómetro y solamente son 2 segundos. Eso es lo actual de la OMS. Vamos al método ISAP. Borde lateral del acromio. Ok, ubicamos el borde lateral del acromio. Vamos al borde proximal lateral de la cabeza de radio. Acá hay una hendidura, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Ubicamos acá, no arriba, sino hacia abajo, que está el radio. Y lo que hacemos es lo siguiente. La zona 0 hacia arriba, el tambor hacia abajo. Acá cambia todo, porque acá se acuerdan que en el otro yo pegaba. Acá no, acá yo proyecto. ¿Por qué? Porque si tuviera demasiados músculos, si yo pego, esto sería así. Y si tuviera demasiada grasa también. Es por eso que esto solamente se proyecta. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es proyectar. Proyecto acá y lo pongo acá, y establezco lo que es el punto medio. Y establezco lo que es el punto medio. Después de establecer el punto medio, separo el brazo. Esto me sirve para hallar el perímetro del brazo medio. Muy diferente, el otro era perímetro braquial. Este es perímetro del brazo medio. Acá yo estallo el brazo medio. Voy hacia atrás, proyecto la cinta, la marca. Utilizo el oblicuo como referencia. Paro la marca, tengo acá. Tengo la cruz ahí, ¿ok? ¿Se acuerdan que aquí yo subía 1,5 centímetros, 2 más arriba? En este caso es diferente. Yo pongo aquí, sobre la misma marca. Y el plicómetro va a ir 1,5 centímetros a 2 hacia abajo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 2 segundos y doy la lectura. ¿Sí? Ya está tranquilo, muchas gracias. Entonces, fíjense qué tan importante es lo que propone la ISAC, ¿no? Y también lo que está proponiendo el colegio también, ¿no? Que todos por lo menos generemos un mismo idioma. Ahora, estamos hablando de una situación protocolar, o sea, ubicación de puntos anatómicos. No he hablado acerca de, por ejemplo, del uso de instrumentos, ¿no? Porque también es otro problema. Porque yo puedo hacer un tema protocolar igual, pero utilizar otro tipo de instrumentos y las cosas van a salir mal. Por ejemplo, aquí se utilizó 2 plicómetros, el Lange y el Harpenden. Estos 2 plicómetros son los 2 mejores del mundo. ¿Ok? Son los 2 mejores del mundo. Son, digamos, donde se ha hecho mayor cantidad de investigación, etc. Pero los dos arrojan diferente. Ahora ese es un problema, ¿no? Porque si yo estoy con un mejor plicómetro y la licenciada con otro mejor plicómetro, ¿quién de nosotros se equivocó? Ese problema. Por ejemplo, sobre una misma persona se utilizó la fórmula de Jackson y Pollock. Utilizando el Lange salió 23.4% de grasa y utilizando el Harpenden salió 19.6% de grasa. Ahora, utilizando, bueno, ya dijimos muy bien, vamos a utilizar otra fórmula y salió de cualquier cosa también. ¿Sí? Y ese es un problema, en realidad. Es un problema. Existen un conjunto de instrumentos de campo en el tema del ISAC, de la cinematografía, que nosotros vamos a ver acá,
seismómetros, picómetros, antropómetros de diámetros cortos, diámetros grandes, cintas métricas. Esto es, por ejemplo, una de las cintas métricas, ¿sí? No es la cinta métrica de costurero. Claro, porque si nosotros vamos a hallar inclusive perímetro abdominal, la cinta métrica se te cae, ¿no? Y si pegas al cuerpo y el cuerpo está un poco húmedo, grasoso, es un problema. En cambio, tú pones así, no hay ningún problema, ¿sí? Mayor estabilidad, eso es cinta métrica, ¿ok? Balanza y estadiómetro. El alza tiene un problema en el tema de la talla, utiliza estadiómetro comúnmente y ese es un problema, ¿verdad? Nosotros tenemos, podría ser el orgullo de decir de que tenemos uno de los mejores tallímetros del mundo, que es el de Madera del Cuerpo. El mejor que hay está en Francia, cuesta $11.000, es uno electrónico. ¿Quién va a comprar eso? $11.000. Entonces, el que sigue es el que se creó el Perú. No tiene eso. Ahí tenemos, ¿no? Para el tema del ISAC se miden longitudes, se miden perímetros, se miden diámetros, se miden pliegues, ¿no? Para el nivel 1, porque son por niveles, ¿ok? En nivel 1 se utiliza peso, estatura, humeral, femoral, estos son diámetros, estos son perímetros, brazos relajados, flexionados, cintura, cadera, pantorrilla, y los pliegues del tríceps o escapular, bíceps, cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo anterior, pantorrilla medial. Yo les hago una pregunta. Por ejemplo, si una persona, por decir, ¿no? Le mide a una persona y sale en perímetro del brazo así relajado, ¿ya? Sale 30. Y después le dices, ¿sabes qué? Vas a flexionar y ponte verde. Y el tipo grita, ¿no? ¡Ah! Grita. Y le sale 27. ¿Es correcto o no? Es correcto. O sea, está bien que va a salir más. Que está en brazo flexionado, relajado, Sale, así sale más, tendría que salir más. No. Si te sale, o sea, la lógica indica que sí. Si te sale menos, son dos cosas. El tipo es un adulto mayor con mucha sarcopenia. Los tipos cuando hacen así, se recuerdan así. Claro, momento de hacer brazo flexionado y uno hace la cinta se hunde. Puede ser uno de estos. O el tipo puede tener obesidad. Que sale menos. Sí, que sale Ya, menos. pero tú pusiste tu ejemplo, o sea, tú. Ah, no, pues siempre no. Claro, si eres tú, sí sale más. No, pero claro, no, pero sí podría salir menos, ¿ok? Es por eso que hay personas, por ejemplo, que pueden pesar, no sé, 60 kilos y la otra persona puede pesar 60 kilos y las dos personas subjetivamente, una las ve bien, pero sin embargo, una de ellas tiene, por decir, 20 kilos de músculo y 15 kilos de grasa, y la otra persona tiene 15 kilos de músculo y 20 kilos de grasa, o sea, al revés. Pesan exactamente lo mismo. O sea, que no sea hombre y Exacto. Claro, el hombre es diferente, ¿no? De las caderas. Este es nivel 1. Un nivel 2, que es un poquito más amplio. Fíjense todas las medidas, ¿no? 46. El axilar no se toma, pero ha sido, ha aparecido recién hace un año y medio una nueva medida. Para el ISA, una nueva medida. Entonces, si sacamos el axilar y ponemos una nueva medida, mira, 46 medidas, ¿no? Okay. ¿Cuánto tiempo creen que lo puedan hacer una persona entrenada todo eso? 10 minutos. Si es posible. Yo llegué hasta 8 minutos. Si es posible, 8 minutos, pero todo, si es posible. pero que con marca, con y todo ya. Marca. Así a lo No, tú ves era, la marca, tú ves la marca proyectada. En mi caso era dos cosas. Era hacerlo en menos tiempo, 8 minutos, pero me medían dos cosas, precisión y exactitud. Y no pasaba ninguno. Pero ya imagínate 100 diarios, como que las tiene ya obviamente ya. El tema de la estructura ósea se da a través de los diámetros que uno tiene, 16 kilos. ¿Y cuánto tiene la tela? 16 kilos 300.
atleta son muy parecidos en cantidad, pero el aspecto, digamos, fisiológico es diferente. El tema muscular, fíjense, la persona es una actividad física de 5 semanas, 22 kilos, una anorexia 17 kilos 400, y por la atleta 28 kilos 700. Entonces, esto me permite un análisis no solamente de deportistas como muchos quieren, sino también de personas con patologías y de personas que simplemente quieren gozar de buena salud. Diferentes tipos de cuerpos que seguro se nos han presentado en el tema del hospital, en el tema del consultorio particular, etc. Para diferenciar también grupos poblacionales, nosotros tenemos, por ejemplo, jugadores de fútbol desde los 9 años hasta los 17 años. ¿Ok? Jugadores de fútbol de los 9 años hasta los 17 años. Fíjense, obviamente estamos hablando de que estos que acá, que tienen la franja menor, son los que simplemente van por los caminos y la pelota y salen a jugar a la vuelta de la casa, ¿no? Y los otros no, los otros tienen un entrenamiento continuo. Desde ya hay una diferenciación en la masa muscular. Pero la pregunta es, si nosotros hacemos IMC, ¿te da masa muscular? ¿No? Perímetro de edad tampoco te da masa muscular. Inclusive la bioimpedancia tampoco te da masa muscular. Entonces, esto, por ejemplo, es una alternativa en el caso del uso de la cinematografía, ¿no? Te favorece porque te puede determinar la masa muscular y trabajar sobre ello, porque si yo tengo un chico de 17 años que tiene, no sé, 28 kilos de músculo, por lo menos en una estructura, yo lo tendría que llevar aproximadamente a 34 cm. Y esto favorecería obviamente su rendimiento. Por eso que digo, mediante una cinematografía con indicadores se pueden manejar mínimos y máximos. Hay ciertos índices que se utilizan para aquello, ¿ok? Para que ustedes puedan entender mejor estos índices, porque esto es un curso en realidad. Para poder entender esto en realidad es un curso, no es tan sencillo, pero estos se manejan a través de índices. Hay índices músculo óseo, hay índices adiposo muscular. Esto, por ejemplo, me sirve para yo poder generar indicadores en los cuales le tengo que decir al paciente cuánto de músculo tiene que subir o cuánto de grasa tiene que bajar, o inclusive cuánto de grasa tendría que subir, ¿no? Si está muy bajo de peso. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un caso para que ustedes puedan entender mejor. Cuando yo les decía cuando yo les decía del programa, me refería a eso. Por ejemplo, un programa en el cual ustedes ingresen. No sé si ustedes pueden leer. Acá dice peso, dice talla, talla sentado, envergadura. Acá dice diámetro diacronial. Todos los números que ustedes puedan observar acá son medidas antropométricas. ¿Okay? Esta parte última que ustedes ven acá dice pliegue cutáneo, pliegue del tríceps, subescapular, bíceps, ¿me entienden? Simplemente se mide a la persona, se registra en un papel, ¿ok? Y esos números se vuelven a un programa. ¿Sí entendieron esa parte, verdad? Y ese programa, ¿qué te genera? En realidad hay mucho software ahí en el mercado, ¿verdad? ¿Qué te genera? No solamente te genera que tú puedas tener sus medidas como indicadores, ¿ok? Porque independientemente esto también te puede servir. Porque cuando una persona, por decir, se está alimentando bien, está haciendo bien las cosas, sube bajo de peso, está subiendo de peso y está aumentando masa muscular, obviamente el perímetro del músculo medial aumenta o no aumenta. El perímetro de la pantorrilla también aumenta. Si uno hace brazo flexionado, también aumenta. El perímetro del tórax también aumenta. Si uno va a bajar de peso, el perímetro de cintura disminuye. O sea, estos son todas las medidas del cuerpo que estamos hablando. A ver, para un sentido bastante rápido. Peso,
talla sentada. ¿Ok? Estamos hablando, por ejemplo, del perímetro, cabeza, cuello, estamos hablando del brazo relajado, brazo flexionado, antebrazo, muñeca, estamos hablando de tórax, estamos hablando de cintura, espalda, cadera, hombro superior, hombro medial, macrofrente, ¿ok? Estamos hablando de diámetro bilateral, transverso, anterior, posterior, numeral, femoral, tobillo, mano. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de los pies que mencionaba, ¿no? Pies, bíceps, capilar, ilíaca, supraespinal, mundo medial, pantorrilla. ¿Ok? Y los otros que son dimensiones que ya se relacionan más al tema de deporte, en el caso de secciones activas. Para eso. Ahora, todo esto me genera un montón de cosas en realidad somatotipos, ahora han escuchado somatotipo, ¿no? Pero nos vamos a detener aquí. Esto me genera, que estaba en la diapositiva anterior. ¿Ok? ¿Cómo que el somatotipo está acá? Te genera los rangos de peso, ¿no? ¿Cuánto es su peso mínimo, su peso máximo? Te genera cuántas calorías tiene que comer, etc. El somatotipo, cómo ubicar somatotipo, etc. Por eso digo que es bastante amplio en realidad. ¿Sí? ¿Qué tipo de intervención hacer a través del somatotipo? Nuestro tipo de interpretación en realidad, que no solamente tiene que ver con el tema de alimentación, sino también actividad física, que es importante, ¿no? Pero si no hay alimentación no sirve para nada. ¿Sí? Inclusive solamente se podría hacer por alimentación, pero después un poquito más, ¿no? Pero si no hay alimentación, una correcta alimentación no sirve para nada. A ver, a esto iba de acá. Esta persona, por ejemplo, después de la evaluación, como dice el compañero más rápido, después de 10 minutos esto, ya lo tiene ahí. Masa adiposa, ¿cuánto tiene? 25 kilos, 0.45 gramos. ¿Cuánto tiene masa muscular? 35 kilos, 697 gramos. ¿Okay? Este chico vino porque quería ser futbolista. O sea, jugaba bien, pero tenía que mejorar obviamente su performance. Entonces, con un índice de masa corporal no me servía mucho en realidad. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Fue lo siguiente. No sé si alguien me puede dar multiplicando algo. Van a multiplicar 10.9, ¿sí? 10.9. 10.9 es esto, su masa ósea. Su masa ósea, ¿cuánto tiene de hueso? 10.917, ¿verdad? 10.9 por 4.2. ¿Cuánto es? 45, ¿ok? Van a restar 45 menos, ¿cuánto de masa muscular tienen? 35 kilos y medio, para redondear ya. ¿Cuánto es? 10. 10 kilos tendría que subir de músculo. O sea, yo en el programa vamos a poner, ¿sabes qué cosa tú tienes que subir 10 kilos de músculo? Por lo tanto, ¿cuál es mi intervención? Proteínas, etcétera, ¿no? Modificar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Como es un futbolista, ¿con quién tendría que conversar? Con el entrenador, que tiene que entrenarse. Fíjense el equipo multidisciplinario, ¿no? Porque si el chico solamente va a ir a correr a la cancha, no sirve para nada. Tiene que entrenar musculación. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, a una chica, evaluando la cifra, tendría que decir también, según los indicadores, cuánto de lo que tiene que bajar. Tiene que bajar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Fíjense cómo cambia, ¿no? A decirle, ¿sabes qué? Has subido un poquito de peso según tu índice de masa corporal, a darle una cifra exacta, porque después le voy a volver a evaluar. Y si el chico tiene unas cosas, de repente un mes, digo, ¿sabes qué? Has subido 5 kilos de músculo, tenemos que trabajar más. ¿Sí me entienden, no? O sea, todo ese proceso es lo que genera la cinematografía. Que genera no solamente músculo, que genera también masa adiposa, y no solamente te generen eso, sino también te generen dimensiones de crecimiento, lo puedes relacionar con el desarrollo. En realidad es muy amplio el tema. ¿Sí? Bien, vamos a ir por acá.
tiene que subir kilos. Claro, por supuesto que sí. Lo que pasa es que el tiempo del cual él tenga que subir obedece a ciertas características, ¿no? Por eso uno tiene que entrevistar al cuerpo simple, ¿no? Unas características muy fáciles. La persona de raza negra tiene nada más masa muscular que la raza blanca. Es más, la raza morena a veces ni hacen ejercicio y como andan musculosos, ¿no? O sea, va más allá. En mi caso, por ejemplo, lo de conductas que yo he tenido, yo he subido hasta 10 kilos de músculo, pero estamos hablando de un plan de entrenamiento, etcétera, etcétera, por un promedio de mes y medio. ¿Okay? Estamos hablando de mes y medio, estamos hablando de un régimen que tiene que obedecer todo. Yo creo que no es barato, ¿eh? La comida es cara. Entonces estamos hablando de alimentos que te generan una mayor alimentación de fibras exclusivas, porque hay alimentos específicos que te generan fibras exclusivas para que sea muy rápido, alimentos que te generen una mayor velocidad de reclutamiento de lo que es una musculatura. El tema de entrenamiento es muy importante, porque imagínate, yo hago una barra, ¿no? Voy a decir, ¿cómo pasan ustedes, chicas, y al toque yo voy? No te sorprende, obviamente. Muchas repeticiones yo genero un mayor reclutamiento de fibra lenta, por lo tanto, haber mayor cantidad de hemoglobina, por lo tanto, mayor cantidad de neurona muscular, que hago una estructura, una hipertrofia por aumento de volumen. Pero ¿qué pasaría si yo hago uno y a lo más hago dos? Hay mayor peso. ¿Qué es lo que hago? Genero lo que es un hipertrofia muscular. O sea, en la primera fase tendría que dar una mayor cantidad, por ejemplo, de carbohidratos, básicamente por una cantidad de proteína, y en lo último tendría que dar una buena cantidad de proteínas, pero especialmente una alta cantidad de en la última fase tendría que dar una buena cantidad de carbohidratos, pero especialmente una alta cantidad de proteínas. Entonces, inclusive, bajo una modalidad, la alimentación también cambia. Entonces, si quieren generar éxito, obviamente tendrían que estar ahí y ver las características del paciente. Pues un poco que estoy hablando de nada de eso, es otra cosa. Estamos hablando solamente de actividad física. Pero si te llega un paciente que va simplemente por estar bien, no sé, hace actividad física en su barrio, en el parque, etc., tranquilo, puede ser 2 meses, 3 meses, total. Lo importante es el objetivo, ¿no?